Buenas noches, profe. Hola niña, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias. Les vamos a dar un minutico a los otros compañeros para que ingresen, ya arrancamos. Chicos, nuevamente, buenas noches, muchas gracias por la puntualidad. Por aquí tengo Angie Lorena, Fran, Geraldine, Jessica, Marjorie, Valentina, Jessica Alejandra. Eh, Muchas gracias. Cuéntenme, primero que todo, cómo les fue con la tarea que les dejé. Si pudieron encontrar documentación sobre geoeconomía y geopolítica. Sí, profe, sí. Pues por mi parte, sí, profe, sí se encontró la diferencia entre las dos. Muy bien, ¿cuál fue una que te llamó la atención? Profe, pues miré mucho la de la geopolítica que me leí un impacto que hubo en 1990 acá en nuestro país. Hubo un impacto con la geopolítica y pues ahí pude como más que todo diferenciar porque es un poco complejo, pero pude diferenciar entre las dos, que hubo un impacto de la Unión Soviética, significado que el triunfo del Estado en Estados Unidos, que eso fue en la Guerra Fría y que fue la imposición de todo el mundo de una economía de mercado que se vio reflejado acá en Colombia en la adopción de un modelo de apertura económica basado en la liberación del comercio y en sus flujos del capital hacia el país. También la privatización de muchos sectores de la economía, como la salud, las telecomunicaciones, que fueron unos acontecimientos geopolíticos, que fue una repercusión a nivel global. Pues varias cositas así fui leyendo, pero también leí sobre lo de la Guerra Fría, cuándo inició, cuándo finalizó, que fue como que lo que más afectó acá a Colombia. Excelente, Jessica, pero hiciste una investigación allí como en una línea de tiempo bastante amplia. Eso me gusta mucho. Simplemente, Jessica me está hablando por allá como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se dijo que paraba pues la guerra entre esos países, quedaron simplemente como la disputa entre dos potencias. Esa potencia era Estados Unidos y Rusia. En ese tiempo se conocía más bien como la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y existía una rivalidad con una cantidad de cosas, con ideología, con política, con producción, con necesidades muy particulares y aparte de eso como con la ambición de abarcar el mayor territorio posible. Entonces simplemente casi que esas dos potencias comenzaron como a dividir ciertas regiones y ahí tenemos que entrar a hablar de geopolítica y tenemos que entrar a hablar de geoeconomía también, donde por allá unos países eh, tendieron como a esa ideología de Estados Unidos donde se hablaba del capitalismo, donde se hablaba de los tratados de libre comercio, se hablaba de globalización, se hablaba de una economía capitalista, en pocas palabras. En cambio, por allá los de la URSS, los de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hablaban de otro tipo de ideología, hablaban más de lo que era el comunismo, hablaban de las en aras del socialismo, hablaban de expandir también sus territorios y ir en contra del capitalismo. Simplemente el capitalismo no, porque acumulaba grandes riquezas, se daba mucha desigualdad entre las personas y una cantidad de cosas. Es más, entre esos se dieron unos casos también por allá geopolíticos muy marcados, ya que Jessica lo nombra, simplemente por allá comenzó Estados Unidos.
como en esa parte asiática hacia el norte y comenzó Rusia o ese comunismo allá del norte hacia el sur. Y por allá se encontraron casi que en Corea. Y por eso es que Corea hoy está dividido entre Corea del Norte y Corea del Sur. Allí hay una cantidad de cosas que podríamos tardarnos mucho tiempo en hablar de Corea del Norte, Corea del Sur, lo que tuvo que ver por allá Japón, China y una cantidad de cosas. Pero simplemente hay que denotar lo siguiente. Eh, ese Corea quedó dividido en dos países. Es más, es la frontera más vigilada. Ambos están vigilados, ambos países tienen sus vigilantes casi metro a metro, hombre a hombre, de Corea del Norte a Corea del Sur, y simplemente con eso casi que de evitar el paso de sus habitantes de una región a otra. O sea que los habitantes de un país de un momento a otro se vieron totalmente divididos y prácticamente enemigos por esa ideología. La Corea del Sur es simplemente un país que después de quedar muy devastado en, después de la Segunda Guerra Mundial, donde quedó totalmente sin producción, puso una cantidad de muertos, una cantidad de cosas duras le tocó a este país. eh, en este poco tiempo, digamos del año 50 a hoy, han pasado 71 años, relativamente poco tiempo. 71 años es poco tiempo si miramos eh, el desarrollo económico de otros países. Y simplemente este Corea, que los países que prácticamente se repartió en el mundo, los que quedaban encargados como de hacer el Banco Mundial, los encargados de ayudarle a esos países más desfavorecidos, tenían que mandarle recursos a Corea porque quedaron sin comida, sin escuelas, sin casas, totalmente devastada esa parte allí. Lo paradójico es que 71 años después es una economía floreciente, muy influyente, con grandes empresas, con un desarrollo económico, científico muy importante. Sus habitantes viven en un nivel económico muy bueno. Entonces hay algo allí como de replantearse, por qué unos países no sufrieron tanto con la Segunda Guerra Mundial, no quedaron tan devastados y no han alcanzado un desarrollo como el de ellos. Y allá que sí quedaron totalmente devastados, viviendo únicamente de las ayudas, en estos 71 años han hecho que esa economía florezca. Es algo bien llamativo allí. ¿Y qué pasó con eso? Fue el pedazo de país que Estados Unidos alcanzó como a, ¿cómo lo podemos decir? Como a colonizar con el capitalismo. Entonces, a esos surcoreanos les ha ido supremamente bien. A los norcoreanos no han corrido con la misma suerte, simplemente allá sí la URSS, todo esto del comunismo alcanzó a abarcar allí una cantidad de cosas. Es un país que se ha dedicado principalmente a la parte bélica, o sea, únicamente al armamento. Casi que lo principal que puede aspirar un norcoreano es a pertenecer al ejército, eh, amenaza a otros países, tira cohetes simplemente para ensayarlos y los tira en el mar de Corea del Sur, los tira sobre el mar de Japón. Entonces es un vecino allí como bastante complicado, sin hablar de la condición económica de sus habitantes. La condición económica de ellos es supremamente complicada, es una economía cerrada, no tienen libertad. Mm, Lo único que tienen que hacer es venerar varias horas al día el- la foto de los últimos tres presidentes, que simplemente han gobernado hasta que han muerto. Y ahí está el abuelo, el papá y el hijo, que se llama Kim Jong-un. Entonces, lo único que tienen que dedicar gran parte del día es a honrarlos, a orarles, a darles gracias, y eso es para los que están en el colegio, desde los niños desde que nacen les enseñan eso, muy pocas posibilidades en muchas condiciones, o sea que son dos polos opuestos ahí
el Corea del Norte y el Corea del Sur. Algo llamativo por ahí es, hasta por allá tan lejos, al otro lado del globo terráqueo, aparecemos los colombianos. Yo sé que ustedes saben lo que les voy a contar, pero se los voy a repetir. Los colombianos somos bien recibidos en Corea del Sur. ¿Alguien sabe por qué? Por los soldados que participaron en la guerra que Colombia mandó, no sé si saca la palabra, de regalado, de Lambón con Estados Unidos, como Muy súper. bien, excelente, Frank. Esa es la respuesta. Simplemente por allá en los años 50, en los años 52, pues cuando estaba esa guerra entre Estados Unidos y Rusia allá en Corea, pues Estados Unidos, para no exponer solo a sus soldados, pues simplemente le dijo a los países aliados, venga, ¿quiénes quieren hacer un pelotón de hombres para mandarlo allá a la guerra con Corea? Y entonces yo pienso que los colombianos dijeron, si es para pelear, hágale, aquí estamos listos. Y ahí mismo alistaron quienes se quieren ir para Corea. Yo pienso que en ese momento pensábamos que Corea quedaba por allí por los lados de Chinchiná, pero no, Corea quedaba al otro lado del mundo y simplemente mandaron un pelotón de hombres a pelear allá. De esos hombres pelearon, ya están aquí, son hombres que en este momento tienen 85, 90 y más años. En el departamento del Quindío creo que hay unos 5 de ellos, en el departamento de Risaralda hay como unos 15 y todavía están vivos. Simplemente me llamó la atención de algo. Eh, hace como 2 años murió uno de esos combatientes de allá que peleó a favor de Corea del Sur y falleció ahí en el Quindío. Lo primero que dijeron los coreanos era que esperaran para las honras fúnebres 3 meses. Entonces de aquí dijimos, no, pues es que nosotros no estamos acostumbrados a dejar un cadáver ahí 3 meses mientras que se hacen las honras fúnebres. Aquí al otro día ya lo estamos despidiendo. Entonces, simplemente porque ellos querían venir a hacerle una calle de honor, hacerle honras militares en ese agradecimiento de ese hombre haber participado allá en ello. Aparte de eso, mantienen muy pendientes como de las familias de esos soldados para ayudarles una cantidad de cosas, los llevan a pasear a Corea, una cantidad de cosas muy, muy bonitas en agradecimiento a Colombia. Es más, muchas veces estaban diciendo en estos días que han pedido la base de datos de esos hombres para ellos asignarles como una pensión y mandarles una pensión en este momento. Pero Colombia no, nunca mandó ese listado. Debe ser que los tiene muy bien pensionados aquí o algo sucede que no necesitan esas ayudas de allá de, de Corea. Entonces, chicos, gracias a esos señores que participaron allá en esa guerra, que lo dijo muy bien Frank, los colombianos somos bienvenidos en ese Corea del Sur. Le piden más documentos a un europeo o a una persona de otro país que a nosotros. Nosotros somos muy bienvenidos allá. No somos tan bienvenidos es en Corea del Norte. Por allá sí no nos quieren mucho porque nosotros peleamos más bien contra ese bando. Entonces, esa parte allá, supremamente interesante, nos quedaríamos hablando aquí una cantidad de cosas, podríamos hablar de toda esa parte de la disolución de la URSS, hablaríamos hasta de Yugoslavia, hablaríamos de Israel, de Palestina y una cantidad de cosas que tienen que ver con la parte geoeconómica y geopolítica. Gracias a la niña que me hizo memoria por allá desde más atrás. Claro que sí, muy importante y todo eso tiene repercusiones en la economía de ahorita. Hago una pregunta suelta, así para mirar a ver cómo estamos de atento. Colombia, ¿a qué bando pertenecería en ese momento? ¿En qué momento, profe? En el que después de la Segunda Guerra Mundial, por allá en la Guerra Fría, recuerdan que eran Ah, a Estados Unidos siempre. muy bien a Estados Unidos siempre. Esa es
esa es la palabra, Frank. Entonces, allí hubo pues ciertas cosas, nos vimos afectados y yo diría que de pronto hasta ahorita nos vemos todavía involucrados en algo de ello. Eh, Rusia por allá muy estratégicamente dijo, no, pues si estamos en pelea con Estados Unidos, ¿por qué no acaparamos una isla por allá cerquita que nos deje llevar armamento en caso de una guerra? Tengamos una base allá pegadita de ellos. Y claro, ahí la encontraron y fue Cuba. Por eso es que Cuba tiene una ideología diferente, un modelo de gobierno diferente, no es muy simpatizante de Estados Unidos y una cantidad de cosas. Entonces la URSS, cuando contaba con buenos recursos, mantuvo a la isla en, en muchas cosas, en la parte de educación, de comida, de una cantidad de cosas, muchas ayudas. Luego se disolvió y dejaron de llegar esas ayudas, pero ellos siguieron con la ideología. Como ellos se separaron, dejaron la ideología y eran como el cerebro, la cabeza principal, yo fácilmente como que hice un análisis así mental y dije, entonces ahorita Cuba también va a dejar de pertenecer como a esa ideología, pero me equivoqué. Cuba simplemente siguió con su ideología. Es más, yo diría que en este momento se está expandiendo. ¿Y por qué se está expandiendo? Simplemente porque hace por acá unos dirigentes latinoamericanos, no hace muchos años, quisieron como adoptar esa ideología y esos consejos de Cuba y en este momento tienen un sistema muy parecido y eh, estoy hablando de Venezuela. Estoy hablando de Venezuela, muy asesorados de esa parte de Cuba y ya sabemos cómo están viviendo los venezolanos en este momento. El cubano de pronto no siente tanto el cambio y la situación dura, porque es que el cubano ya desde que nació, adolescente, y ya han muerto hasta generaciones de, de cubanos en ese sistema. Entonces, si no conocen otra cosa, pues simplemente el único que conocen y así nacieron y así van a vivir y así van a morir. Pero a cambio, en Venezuela, un país latinoamericano con una riqueza, un aparato productivo supremamente llamativo, con las reservas de petróleo más grandes de aquí de América, un país que se puede dar muchos lujos con un crecimiento económico interesante, de un momento a otro desapareció el aparato productivo, desapareció la riqueza, la propiedad privada y quedaron sin nada, sin acompañamiento del Estado y por eso se tienen que venir para todos los otros países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Los que tenían algo más de recursos se fueron para Estados Unidos, España. Entonces sucedió algo allí. Cuando estaba el señor Chávez, muchos le quisieron copiar la misma ideología, como Ecuador, con el señor Correa, y también Bolivia, con el señor Evo Morales. Entonces, es bastante delicado y sabemos que hay por ahí colombianos también que les gusta mucho esa tendencia. Entonces, allí habría mucho como tela de dónde cortar, pero quiero preguntarles a ustedes qué más investigaron, aparte de la niña que veo que hizo un recorrido allí, aparte de eso me habló del año 1990 por allá bajo un gobierno nuestro vecino de aquí, el señor César Gaviria Trujillo de Pereira, eh, donde se dieron unos cambios muy marcados, una apertura de gobierno, se habló más de la globalización, en ese momento no se hablaba tanto de globalización, sino que se hablaba de apertura económica. Entonces, allí hay mucha tela de donde cortar también. Habría que preguntar si estábamos preparados tecnológica y económicamente para simplemente abrir las puertas al mercado internacional, cosa que fue supremamente dolorosa para el país. Eh, Allí también se dieron unos cambios, por allá en la Constitución de 1991, también se dieron unos cambios muy radicales en el país. Algunos lo han criticado mucho, otros dicen que se tenían que dar tarde o temprano y poco a poco hemos ido aprendiendo como de esos tratados. En algunos se han ganado, muy pocos, en otros se han perdido, de pronto no hemos sabido negociar y ahí vamos. Simplemente somos un país que todavía tiene muchas riquezas y eso nos deja en una buena posición a la hora
de negociar y de compararnos con el exterior. Pero quiero escuchar otras dos consultas que hicieron los compañeros por ahí. Muchas gracias a la niña que me hizo la tarea muy juiciosa. ¿Quién más encontró algo sobre geoeconomía y geopolítica? Profe, pues yo sí investigué, pero no sé, creo que no comprendí bien lo del cuadro, porque yo el cuadro, las diferencias las hice solamente con el documento que usted nos dejó. Ah, está bien. Se le puede ingresar información extra. Claro que sí, claro que sí. Y lo Ah, importante es que lo tengan más bien como en la mente. Allí lo del requisito de entrega, pues es simplemente un requisito que se tiene que llegar allí a la plataforma. Pero lo importante es que como que lo analicemos a qué se refiere eso. Entonces, chicos, ahí es bien importante esa parte de hablar como de regionalizaciones. Es como la palabra allí. Y decir, ¿por qué en Estados Unidos hay tantos estados allí que tienen su misma moneda, tienen un presidente, tienen muy delimitado su país? ¿Qué pasa? Hay diferencias, claro que hay diferencias allí y demás. Hasta en las leyes hay diferencias. Por ejemplo, en algunos estados aprueban el aborto, en otros no. En unos aprueban la pena de muerte, en otras no. Entonces, tienen unas diferencias. Sin embargo, trabajan de forma mancomunada. ¿Y eso le ha servido a Estados Unidos? Pues yo diría que sí, porque lo que ha demostrado en la historia es que se convirtió en la potencia mundial, cosa que llama mucho la atención. Algunos dicen pues que es potencia mundial en la parte bélica, o sea, en la parte de las armas, pero en la parte económica, yo diría que está discutible allí que sea en este momento la economía más fuerte del mundo, pero sigue a la vanguardia, dando la lucha a grandes empresas, políticas muy, muy polémicas. Por ejemplo, lo que hizo el señor Donald Trump es algo muy polémico. Es simplemente, pues lo llamaron insensible y una cantidad de cosas. Pero es que simplemente el señor tiene el signo pesos marcado en la frente, él no piensa sino en dinero y pues si está hablando del principal país capitalista del mundo, pues simplemente él hace propuestas para que siga siendo el mismo país y que sigan teniendo las mismas condiciones económicas. Entonces hubo cosas polémicas, pero son cosas que son discutibles también. ¿Y por qué es discutible? Yo les voy a decir algo allí, yo lo digo en los salones de clase, pero a veces no gusta mucho. A veces no gusta mucho, pero me interesa que me den los puntos de vista de ustedes. Yo les voy a decir algo allí. Vamos a compararnos nosotros, vamos a suponer que estamos allá en clase en la universidad y nosotros somos un salón que tiene, digamos, somos 10 millones de habitantes en nuestro país, en nuestro salón. Y el salón de seguida también tiene 10 millones de habitantes. Pero resulta que en el país de nosotros tenemos un modelo de gobierno donde impera el capitalismo, el consumismo, hay plata, hay trabajo, hay dinero, nos podemos dar la gran vida, trabajamos juiciosos, combatimos la corrupción, elegimos muy buenos dirigentes. Entonces, cuando queremos trabajar, encontramos trabajo fácilmente. Y si queremos ir a pasear al mundo, si queremos comprarnos un vehículo o dos vehículos, no hay ningún problema. Trabajamos duro unos 6 meses, un año, y allí tenemos todo eso que queremos. Podemos mandar los hijos a la universidad, que es bastante costoso la universidad en Estados Unidos, pero nos damos el lujo de poder enviar los hijos a la universidad. Pero, ¿cómo les parece que el salón de enseguida se ha caracterizado por otras cosas? Las personas no han querido mucho trabajar, más bien han elegido presidentes corruptos, se da mucho lo de fraudes, lo de despilfarros, se dan una cantidad de cosas de esta índole. Entonces, como el dinero ha sido acaparado por unas poquitas personas, entonces el país no tiene muchos recursos para invertir, para crear vías, escuelas, colegios, universidades, infraestructura, las vías de comunicación,
una cantidad de cosas. Entonces, cuando ese país o ese salón se va a conseguir empleo, es difícil conseguir empleo, no hay mucha industria, no hay mucho desarrollo, no hay mucha innovación, las personas no están muy bien educadas y siguen votando por los mismos dirigentes. Y al cabo de unos años, la pobreza se ve mucho más marcada. Hay unos muy poquitos con mucho dinero y hay mucha cantidad de personas con escasos recursos. Entonces, allí pasa algo bien particular. Simplemente los habitantes de ese país dicen, no, esto aquí es muy maluco, esto es un moridero, aquí no hay empleo, esto aquí es muy aburrido. Más bien, vámonos para el salón de enseguida, o sea, para donde nosotros. ¿Qué sucede cuando estas personas se vienen para el país de nosotros? ¿Quién me ayuda? Van a seguir queriendo todo regalado, todo fácil. Muy bien, esa es una condición también. Lo otro es que muy fácilmente nosotros estamos, voy a decir cualquier cosa, estamos enseñados a ganarnos aquí mensualmente en promedio 1 millón de pesos. Y así yo maneje un taxi, así arregle prados, así lave platos, así como mínimo me va a ganar 1 millón de pesos. Entonces, cuando vienen estos del país de enseguida, comienzan a ofrecer su mano de obra más barata y comienzan a decir, no, pues lo que ustedes hacen aquí por 1 millón de pesos mensual, yo lo hago por 500.000. Y entonces muy fácilmente a mí me despiden, que yo he sido de los juiciosos de este país, por darle ese puesto de trabajo a una persona que viene de afuera. Pero sin contar que después vienen los de México y los de México dicen, no, yo no los hago por 500.000, yo se los hago por 300.000. Y vienen los de Ecuador y sucede algo parecido. Entonces simplemente los países a veces se tienen que cuidar, casi que encerrar. Era lo que quería este señor Donald Trump, decía pues aquí la economía florece siempre y cuando seamos como nosotros aquí, pero es que nosotros tenemos que cargar con todos los habitantes que han elegido presidentes de pronto no muy leales, digámoslo así, y ahí entran los de Costa Rica, Guatemala, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, y se me escapan unos de ahí de Centroamérica, donde está Haití, República Dominicana y otros países. Entonces simplemente hay que mirarlo como desde el punto de vista. Algunos medios son muy sensacionalistas y en parte tienen razón, porque el señor llegó y dijo, no, pues simplemente dijo una ley y separó las familias. Entonces quedaron los papás allá, los hijos acá, y que eso era infrahumano, pues que eso era muy malo. Entonces fue criticado por ciertas políticas, pero hay que mirar de fondo que de pronto, si no hubiera sido tan estricto y hubiera dado a conocer las políticas mejor, más claramente, hubiese sido como más claro a la hora de seguir siendo la potencia mundial. No sé si comparten este comentario que le acabo de hacer. A veces lo Profe, hago en algunos salones de clase y no gusta mucho. Cuéntenme ustedes cómo les pareció. profe, no, lo que sucede es que a ese punto lo que uno tiene que ir a ver es que, lo digo con ejemplos ya vividos, pues de familiares míos que se fueron para España y me decían que lo que sucede es que allá el colombiano al principio pues no lo querían por todo esto de la droga y todo esto, pero que ahora sí lo valoran más porque la persona que llega allá llega a hacer trabajos que el español no hace. Pongo un ejemplo, el español allá vive del paro y Sí, es una cosa que pasa mucho en Estados Unidos. La persona que nace allá en Estados Unidos, que tiene su nacionalidad, que tiene todo esto, vive de los subsidios, vive de toda esa cosa. Entonces, si a usted le están pagando $1.000 mensuales por no hacer nada, por decir que es pobre, y le dan 100 más por cada hijo que tenga, usted no se va a ir a lavar inodoros, no se va a ir a hacer cosas que para un colombiano acá en un salario mínimo, que es un chiste, porque yo veo eso así acá en Colombia, el salario mínimo es un chiste. Usted se va a ganar $1.500 por lavar baños y estoy hablando de algo bajo, porque
usted sabe que allá se gana $10 la hora. Sí. Así que estoy poniendo un salario bajo, $1.500, a comparación de lo que es Colombia, que acá un salario mínimo no alcanza para nada. Usted lava baños. Yo, por ejemplo, el, era un jefe de no sé qué de Diageo. Diageo es algo de licores que le vende. Y el man tenía una carrera y todo, y estaba en España y estaba súper contento de ayudante de pintor, porque allá la economía, hay muchos españoles que no son ayudantes de pintor, que porque no, que ellos saben la pintura y que ellos solamente son pintores, no son ayudantes de pintor. Él es feliz siendo ayudante de pintor. Entonces muchas veces la persona que se va a otro país es hacer lo que el español no hace, lo que el estadounidense no hace. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fran, por el aporte. Yo le estaba dando el ejemplo para Estados Unidos, pero exactamente la comparación que hace Fran se aplica también para allá, para España. Muy bien. Regularmente el inmigrante va a hacer los oficios que las personas de ese país no están dispuestos a hacer. Entonces, para ellos es beneficioso también. La percepción también que hay en Estados Unidos es la siguiente, muchachos, parecido a lo que dice Fran en España. La mano de obra colombiana es apetecida en Estados Unidos. Así sea un poquito más cara que la mexicana y que la ecuatoriana, es más apetecida porque es que el colombiano, ya dejemos atrás un poquito este tema del narcotráfico, así como lo dice Fran, lo dice muy bien. Miremoslo del colombiano de hoy en día. El colombiano de hoy en día llega a estos países y nosotros como colombianos somos, ¿cómo lo puedo decir? Somos orgullosos, nos gusta vivir bien, nos gusta vestir bien, nos gusta bañarnos todos los días, nos gusta darle un- una buena vida a nuestros hijos. Bueno, nosotros tenemos unas condiciones, nos gusta vivir en buenas condiciones. Entonces, cuando llegamos a Estados Unidos, simplemente ya nos ubicamos y si tenemos pareja y si tenemos hijos, pues simplemente alquilamos una casa, la amoblamos y allí vivimos como familia y nos comportamos muy parecido a un estadounidense, una familia estadounidense que trabaja, vive en un hogar, tiene su vehículo y paga impuestos, cosa que de pronto no sucede con los mexicanos. Como los mexicanos les queda tan fácil pasar para este país, simplemente viajan, van 6 meses, se devuelven 6 meses y cuando se quedan sin plata vuelven y van y así se la pasan. Entonces el mexicano no arrienda una casa, el mexicano no entra a los hijos a estudiar allá, tampoco paga impuestos, pero sí da la mano de obra supremamente barata. ¿Y cuál es una cultura diferente a la del colombiano? El mexicano muchas veces va y alquila casi que por decir algo, una bodega. Y en esa bodega se pueden meter 50 mexicanos en una parte donde solamente hay un baño o máximo 2 baños, una sola cocina, cocinan para todos, que no les falte el tequila y viven ahí como en forma muy no muy confortable. Entonces, cuando recogen unos dólares que están pensando recoger, a mismo salen y se vienen para México y simplemente el estadounidense dice que no es apetecido porque no echa como raíces en Estados Unidos como si lo hace el colombiano, que si paga impuestos, si compra vehículos, si paga un arriendo para una familia, si entra a sus hijos a estudiar. Algo parecido pasa en España, como lo decía Fran, ya me llevaron de un continente a otro, eso me parece muy bien, pero resulta que la Unión Europea en los últimos debates de los últimos años ha, ha impuesto, ha colocado sobre la mesa como el inconformismo. ¿Y a qué me refiero con el inconformismo? Son 27, 28 países que conforman la Unión Europea y países que regularmente tienen un nivel de vida muy bueno. Entonces, yo diría que sucede como en las mejores familias, donde si se tienen 10, 12 hijos, simplemente hay unos que estudian, son muy juiciosos, otros que trabajan, son muy juiciosos, y otros que no, otros que más bien les gusta como la rumba y les gusta otras cosas. Si miramos a la Unión Europea, sí, casi que Alemania, que es como el país más representativo, más pujante allí en este grupo, casi que ha dado a entender bueno, ¿qué pasa con España?
qué pasa con Portugal, qué pasa con Grecia, que cada rato nos toca que ayudarles, inyectarles plata y la economía no florece, la economía no sale allá a flote. O sea que casi que les dicen, pues no, los otros países que trabajamos muy juiciosos, nos está quedando duro ayudarles cada año y mantener a países como España, Portugal y Grecia. Entonces ya ha comenzado a dar como un conformismo ahí en estos países. Muy difícil, pues diría yo, sacarlos de la Unión Europea, pero no imposible, porque simplemente están ahí en la frontera y allá hay trenes y hay vías que simplemente llevan de un país a otro con cierta facilidad. Pero muy cierto lo que dice Juan, también es apetecida la mano de obra, hacemos lo que las personas locales no están dispuestos a hacer. Excelente, Fran, el aporte. Muy bien, quiero escuchar a otra persona. Chicos, ¿los demás no hicieron la tarea? Bueno, Profe, ¿sí me escucha? sí, le escucho. Te doy la diferencia entre geoeconomía y geopolítica, ¿sí? Claro que sí. Bueno, la geoeconomía nace a partir de una subdivisión política. Se trata de una herramienta que ayuda a tomar decisiones estratégicas y a las naciones, evalúa las consecuencias, los riesgos y los beneficios que inciden en la economía y la cultura de una nación a partir de los factores geográficos, políticos y físicos. Pues yo saqué la diferencia y también saqué lo que es geopolítica y geoeconomía. Muy bien. No sé si te doy la otra definición o así está bien. Sí, está bien. Dímelo también, por favor. Bueno, como geopolítica tengo que es una disciplina bastante reciente. La geopolítica se entiende hoy principalmente como sinónimo de geografía política, la disciplina que estudia cómo se dispone del espacio y qué impacto tiene este desde un punto de vista político, ya sea por parte de un Estado o una entidad política. Y como geoeconomía, tengo que es la diferencia que estudia los aspectos especiales y económicos de los recursos naturales, es decir, aquellos bienes materiales que proporciona la naturaleza y las economías de los países. Sería que estuvieras. No dice de navegador. ¿Sí me escuchó, profe? Profe, Profe, ¿sí me escuchó? profe, yo me voy a conectar desde otro correo porque van a quitar la luz acá en el conjunto. Yo creo que se cayó la... Profe, ¿nos escucha? Pena, no había prendido el micrófono. ¿Ya me escuchan bien allí? Sí, profe. Excelente el aporte de Lynn, claro que sí, lo hizo marcando las diferencias muy técnicamente. A veces no son tan perceptibles así a primera vista, pero lo que nos está diciendo allí es que hay unas diferencias bien marcadas. Cuando nos habla de geopolítica, simplemente está hablando de un territorio que está bajo las influencias de un sistema, digámoslo, económico y político, pero que rige como para esa zona. Allí podríamos analizar lo que tiene que ver como con una administración de país. Entonces, allí podríamos hablar de la geopolítica. Y la geoeconomía son esas condiciones. Casi que para yo serles más claro, pues podríamos hacerlo a nivel mundial, muchachos. Cada región, cada sector del mundo, cada zona tiene unas características supremamente marcadas y algunos países se desempeñan mejor en el turismo porque tienen acceso al mar, porque tienen bellos paisajes, bellas costas, porque han querido explotar eso. Otros se especializan en la producción de materias primas. Otros se especializan simplemente en la investigación, en la innovación,
y van a la vanguardia en una cantidad de cosas. Ya lo hablamos en una tutoría anterior cuando vemos unas diferencias muy marcadas de los países latinoamericanos con los países asiáticos, con algunos países por allá europeos. Hay unas diferencias bien marcadas y casi que todos van, me decían ustedes la tutoría pasada, que van como en la disciplina de las personas. Entonces, hay algo ahí que afecta tanto la geopolítica como la geoeconomía y es la idiosincrasia de la gente, es como esas creencias, esos anhelos, ese nivel educativo, esa filantropía que de pronto se pierde en algunos países. Entonces, eh, muy bueno allí. Voy a hacerles un ejemplo pequeñito aquí a nivel regional y ustedes me ayudan con un ejemplo a nivel mundial. Miremoslo aquí de Colombia. Simplemente estamos divididos como en 5 regiones. ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son esas 5 regiones? La región pacífica, creo, pacífica, Muy, andina, muy bien. no me acuerdo más. Y por allá para el norte, la región atlántica Sí, sí, y por allá para el sur. sí, Pacífico. ven. El Pacífico es acá como para el occidente, pero más para el sur está la región del Amazonas. Y por allá mismo, como en el sur, por el lado de Venezuela, ¿cómo se llama? La Orinoquía. Mejor dicho, les voy a hacer un ejercicio para que me hagan un mapita por allá de cómo están distribuidas esas regiones en Colombia. Chicos, las tenemos que tener supremamente claras y más que nosotros vamos a ser próximos administradores contadores y vamos a viajar por todo el país. ¿Qué tal que nos digan, muchachos de la empresa los van a mandar a ustedes a trabajar este mes en la zona atlántica? Y ustedes son Atlántica, eso quedará por allá por Chile, o por España, o por Estados Unidos. No, tenemos que tener supremamente claro la ubicación geográfica de aquí del país. Y igual, esa ubicación geográfica nos dice una cantidad de condiciones económicas. Comencemos así rápidamente. Esa costa atlántica o esa región atlántica, ¿qué características tiene? Cada uno dígame una característica. El Atlántico, pues que, como lo dice el nombre, tiene el mar Atlántico. Muy bien, muy bien. Está allí toda esa parte del Atlántico. ¿Qué más? Los demás. La Chicos, temperatura, muy bien. La temperatura, excelente. ¿Qué más? las comidas. Las colinas. No, las comidas, la Creo que alimentación. de Las lo co- más importante en excelente. cuanto a economía estamos hablando son los puertos. Muy bien. Creería yo. Hay puertos allí supremamente importantes, claro que sí. Las comidas, me dice la niña, claro que sí, supremamente marcada en cada región las comidas del país. ¿Qué comidas encontramos allí en esa región atlántica? El Pescado, pescado, El pescado, excelente. El arroz con coco, Profe, el arroz de coco, arroz de camarón, el pescado, muy el bien, mote de guineo, el muy guineo que bien, tiene una zona bananera súper grande. excelente. El bollo de yuca también. Claro que sí. Y para que lo tengan en cuenta, chicos, se saca un ron allí, ron, el licor, en la zona atlántica, que con los estudios que se hicieron, creo que en los últimos 3 años, se le dio el calificativo al mejor ron del mundo. Entonces, miren allí que tenemos unas características supremamente especiales. Lo que pasa es que ese licor, pues ese no es comercializado aquí en el país porque es un licor costoso y se va por allá para unas mesas bien exclusivas a nivel mundial. Pero miren que hasta en eso tenemos potencial. Lo otro, por allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, tenemos una especie de cacao que por unos, Profe, no le por- escucho, seré yo nomás. ¿Los demás me están escuchando? Sí, sí, profe. Sí, profe. Linda, revisa allí el micrófono, revisa el internet a ver qué pasa. Entonces resulta, chicos, que allí en esa Sierra Nevada de Santa Marta hay unos estudios de unos japoneses donde descubrieron que una especie de cacao que se da allí sale el mejor chocolate del mundo. Entonces, miren esa cantidad de condiciones. Voy a apagar la cámara a ver si se mejora la recepción allá. Miren,
esa cantidad de características así rápidamente, chicos, pero se les olvidó una bien especial. Se les El olvidó una bien especial. turismo. El turismo. Muy bien. ¿Quién me dijo eso? Mariana Vera. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Excelente. El turismo, claro que sí, en la costa atlántica, el turismo de que vive Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. Bueno, Barranquilla ya es una empresa industrializada, pujante, generando empleo, una cantidad de cosas, pero también vive mucho el turismo. Cada vez que nosotros tenemos unas medias vacaciones y unos pesos disponibles, queremos arrancar para la costa. Muy bien, chicos, excelente. Muchas gracias allí por ayudarme a dar características a esa región del país. Ayúdenme con la región pacífica. Cada uno de una característica, algo significativo de la región pacífica. También es muy similar en cuanto a la comida. Y yo digo que tienen algo que deberían de explotar un poco más, que es el borojo y el chontaduro. Claro No, que pero sí. buena charla, profe, porque una vez un compañero de trabajo me decía que él teniendo dinero empezaba a exportar chontaduro y borojo, que porque hay que como el rino, eso Sí, y cosas así que sirven como para la potencia sexual de los hombres, porque eso sí, es carísimo. exacto, exacto. Tocaste un punto allí que por allá cuando estoy en clases presenciales con ustedes, hasta hago unas bromas por ahí porque eh, salen bastante y ya he conocido algo. Viajo con otra universidad casi cada 8 15 días para Buenaventura a dar las tutorías allá, regularmente cada 8 días. Pues ahorita en pandemia tengo que dar también las tutorías virtuales, pero en tiempo normal tengo que ir a Buenaventura cada fin de semana. Resulta que, bueno, en lo que dice Fran allí, que es muy parecida a la comida del Atlántico al Pacífico, de pronto difiere un poquito, también come mucho pescado, mucho marisco y algunas cosas, pero es diferente. En el Pacífico se preocupan porque la comida sea más rica. Allá en el Pacífico es una comida más deliciosa que la que encontramos en el Atlántico. Sin decir pues que sea mala, no, pero sí muy buena la comida del Pacífico. Lo otro es que también tenemos el puerto más grande del país, está ahí en Buenaventura. Es bien llamativo esa parte. Lo otro, que es una región muy folclórica, muy alegre, me nombró Fran lo que es el Chontaduro y el Borojó, porque ellos allá, aparte de que pues, ese espíritu rumbero, ese espíritu de vida buena, pues también los lleva a que se especialicen mucho en otras cosas y se han especializado en la fabricación de potencializadores. Allá se consiguen una cantidad de bebidas que uno nada más con el nombre le da mucha risa. De allá viene el arrechón, el tumbacatre y les diría 10 nombres más de estos así muy llamativos, pero virtualmente no se los voy a decir porque está quedando grabado. Pero claro que sí, yo digo, si cuando voy a dar clase allá, si ellos explotaran esa parte, chicos, ¿se acuerdan cuando les dije el ejemplo por allá del señor que tiene la finca cafetera en Chinchiná? ¿O no Sí, se las profe. dije? Sí. Ah, bueno, ¿se acuerdan cuando les dije el cuento del café de civeta por allá, que es el popó del animalito este civeta? Chicos, simplemente casi que es un cuento. Y miren que de un cuento depende una cantidad de cosas. A ese país le están llegando miles de dólares simplemente por el cuento de que el café de civeta. Estoy muy de acuerdo con Fran. Ahí hay como una oportunidad de negocio bien interesante. Resulta que Fran tocó como 3 puntos interesantes ahí que yo en otras tutorías también los he tocado con los estudiantes. Resulta que hay un animalito que de un cuerno, se llama el rinoceronte, es un animal entre 2 y 3 toneladas, muy bonito, un animal salvaje, está a punto de la extinción. ¿Y por qué está al punto de la extinción? Simplemente porque alguien se inventó un cuento que simplemente cortando el cuerno que tiene en la nariz este animalito, lo pulverizan y lo venden por gramos. El gramo de cuerno de rinoceronte es más costoso que el oro. Entonces, claro, estos animalitos viven por allá en sectores donde hay mucha hambre, mucha necesidad, y pues si pueden matar un animal de eso y pulverizar el cuerno y venderlo por miles de dólares,
pues ellos fácilmente lo van a hacer. Pero casi que el que se inventó ese cuento fueron los japoneses. Y los japoneses siempre son como algo acomplejados por allá por la parte sexual y por los tamaños y otras cosas. Entonces simplemente como que se inventaron que el cuerno de ese animalito sirve como potencializador sexual. Resulta que todos los médicos de todo el planeta le hicieron estudios a ese cuerno de que estaba conformado, a ver si era verdad eh, que potencializaba. Pues resulta que todos coincidieron diciendo no tiene absolutamente ningún químico que pueda potencializar el rendimiento sexual del hombre. Dice, es como ese cuerno está hecho como si fuera un cartílago, les han dicho fácilmente. De ese cuerno es como lo mismo que si uno se comiera una uña, ya va a producir el mismo efecto, está como más o menos la misma composición. Sin embargo, ellos siguen pagando miles de dólares por ese producto y tenemos ese animalito al punto de la extinción. Lastimosamente ese animalito está pagando los platos rotos del complejo psicológico de toda una especie por ahí humana bien particular y fuera de eso que tiene los medios para comprar algo así. Se dice que ya nuestros nietos no van a alcanzar a conocer este animalito en estado salvaje. Y de pronto van a ver algunos poquitos, van a ser de esos que están en cautiverio o están en zoológicos o están por ahí disecados en alguna parte. Entonces, bastante delicado. Entonces, allí, ¿a qué voy yo? Simplemente que sí, como dice Fran, porque todos esos productos que son muchísimos, y yo diría que son mucho más reales que lo del cuerno de rinoceronte, porque es que hacen unos bebedizos impresionantes allá con borojó, chontaduro, miel, cola, bueno, una cantidad de cosas raras que si no sirve para potencializar, de todo modo le da una indigestión, pero tiene un efecto fuerte en el organismo. Eh, porque no les mandamos a esos japoneses? Tienen plata, no son sino 30 millones de habitantes que hay allá. Y fuera de eso, con esos nombres que les pusimos tan llamativos, seguramente los venderíamos. Entonces, nos falta ahí como esa iniciativa para comenzar a ofrecerles y muy bien a ellos que mantienen como tan preocupados de esa parte sexual. No sé si ustedes qué piensan de ello, chicos. Fran me estaba hablando de algo parecido, ¿no? Chicos, se fue Fran, que era el único que estaba hablando. Ay, Mariana y Linda, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está, dónde está Geraldine? ¿Dónde está Jessica Arias? Chicos, no les estoy escuchando muy bien. Entonces, chicos, simplemente así como les dije que hay una cantidad de negocios pendientes porque los sepamos explotar, simplemente los acompañemos de una buena estrategia de mercadeo, simplemente hay una cantidad de condiciones de estas como para estar en el país. Listo, chicos. Bueno, estábamos hablando de la región pacífica. ¿Qué hay allí? El mar allí no es tan azul y no es, la playa no es blanca, no es de arena blanca como la costa pacífica, pero son, de todos modos son playas muy hermosas, la gente es querida, de pronto hay flagelo por allá de narcotráfico y de violencia, pero es cuando se presenta el narcotráfico, siempre se presentan este tipo de problemas. ¿Qué más tenemos en ese Buenaventura? Y Profe, todo esto, señora. yo pienso que allá también viven mucho de las artesanías. Bueno, claro que sí. Y de los dulces. Gustan las Sí, artesanías y los dulces bayunos, claro que sí. y también ellos, pues no sé, yo que estuve allá, me parece que cuidan mucho el turista. Muy bien, muy bien. Saben atender el turista, tiene razón. Saben atender el Sí, turista. y las playas, digamos, en Piangüita, eh, se preocupan mucho por la limpieza del lugar. O sea, no es como uno cree que era Buenaventura anteriormente, no, ya es totalmente diferente. Exactamente.
y hasta en el malecón. El malecón le falta un poquito ahí, pero el malecón es supremamente bonito. Sentarse uno allí a tomar una cerveza o a tomar un refresco y mirar la salida de los barcos en la noche y es muy seguro, es supremamente espectacular. La Piangüita, Ladrilleros, se me queda ahí uno, La Bocana, son sitios muy Juan bonitos. Chaco, Señora, Juan Chaco también. Huanchaco, son sitios muy bonitos para visitar. La gente es cordial, buenos platos. Es bonito cuando uno se queda, por ejemplo, en la Piangüita hasta las 6:30, 7 de la noche, cuando la gente sale a mirar simplemente la playa, para que el turista vuelva y la encuentre bonita, sea llamativa y todo eso. Y lo hacen no porque les vayan a pagar, sino porque ellos saben que es muy importante para que el turista vuelva, se amañe y la playa esté bonita. Entonces, una cantidad de cosas. Pero bien marcado allí, muchachos, bueno, la comida deliciosa, la pobreza muy marcada, mucha presencia de narcotráfico y de grupos armados. No solamente es Buenaventura, es una costa extensa que limita ya en la parte norte con Panamá y en la parte sur con Ecuador. Una gran riqueza marítima con unos recursos impresionantes, pero no lo sabemos explotar como se debe. Pero ya les dije que ahí está el puerto más grande del país. Muy bien, vámonos a otra región rápidamente. Simplemente mire que estoy dividiendo el país en regiones geográficas. ¿Qué características tiene la zona andina? Chicos, los cogí fuera de base. ¿Qué conocemos por aquí? ¿Qué tenemos de característica nosotros? ¿Nosotros a qué región pertenecemos? Más bien les voy a dejar una investigación de las regiones del país, chicos, porque yo necesito que ustedes me digan a qué región pertenece aquí el departamento del Quindío, el eje cafetero. Chicos, fuera de base, recuerden que en la próxima tutoría vamos a, vamos a hacer la primera evaluación y allí ya se me ocurrió involucrar algo que tenga que ver con las zonas geográficas del país. Chicos, necesito que me ayuden a ubicar el eje cafetero, todos estos países desde acá del centro del país, incluida la capital, está en la región andina. Dígame en cada uno una característica de la región andina. El plátano, El el Bien, café. café, muy bien. ¿Qué más? el Turismo también, turismo, ¿no? Ahora mismo el turismo, El turismo no está muy bien explotado, pero sí el turismo. ¿Qué más? ¿no? Sí, somos la segunda zona, el Quindío es la segunda zona turística de Colombia. Ya creo que nos bajaron país del segundo puesto, pero Ah, nos bajaron del segundo puesto actualizarme. en Santander con el cañón de Chicamocha y todo eso para allá. Ya dicen que ellos son el segundo y que nosotros el tercero, pero seguimos siendo bien apetecidos. Claro que sí, chicos, pero mucho cuidado con la región andina. La región Profe, andina, señora, pues que el eje cafetero está ubicado en el centro oeste, sí, del país, en la región andina, claro que sí. limitando al norte con Antioquia. Sí, Muy eso iba a bien, decir que hay conexión a toda Colombia. muy bien, pero Antioquia también pertenece a la región andina y Cundinamarca también pertenece a la región andina y hay una cantidad de departamentos como en esa Sí, producción económica principales. Por eso es que la principal producción económica del país es la región andina, donde hay mayor concentración de industria, mayor concentración de riqueza, donde hay mayor concentración de habitantes, es la región andina. En la región andina es donde están las principales ciudades del país y entonces tiene unas condiciones muy específicas, tanto de alimentación, lo de turismo, lo de industria, lo de educación, lo de una cantidad de cosas, características bien interesantes de la región andina. Chicos, por allá abajo, bueno, y la población también es la más numerosa. Por allá abajo estamos hablando de la región amazónica. Características de la región amazónica. La fauna. Muy bien. Fauna, claro que sí. ¿Algo más?
Profe, ¿me repite de qué Lima, región hablo? Características de la zona amazónica. Ya me dijo una niña que la fauna, claro que sí. Profe, también el turismo, porque allá va mucha gente también de paseo. Sí, también, también. Hago una pregunta allí. ¿Esa zona amazónica tiene muchos habitantes? Creo que no. No, esa es la respuesta. Muy bien. La respuesta es no. No tiene muchos habitantes esa región amazónica. Es más, hay presencia allí de grupos indígenas. Allí tomamos una partecita de la región amazónica a nivel de Sudamérica. Eh, Tiene grandes extensiones vírgenes todavía, donde todavía no se ha explotado ni ganadera ni agrícola tampoco. Entonces, es una región supremamente interesante, una región extensa en el país, extensa. Y hay otra región que es la región de la Orinoquía. ¿Quién me dice alguna característica de la Orinoquía? El ganado. Muy bien, es una región que se explota el ganado. ¿Qué más? También el turismo, también hay presencia de grupos todavía nativos, de presencia indígena. Es una zona que todavía no está, o es una zona no muy habitada. Es una zona que de pronto de difícil acceso. Hay varias, las ciudades de allá hay que llegar en avión porque el transporte terrestre se dificulta. Y es una zona con unas características muy particulares en cuanto a la cultura, en cuanto a los bailes, en cuanto a la comida. Es algo bien llamativo y es limítrofe allí con otros países. Entonces, chicos, simplemente quiero que tengan supremamente claro las diferencias que hay en diferentes zonas del país. Y dependiendo de esas diferentes zonas del país, se caracteriza esa evolución económica. Entonces, simplemente para cada región se facilita unas condiciones especiales. Entonces, eso es supremamente importante analizarlo. Entonces, ¿qué pasaría si lo lleváramos a nivel mundial? ¿Quién me dice una zona particular del mundo? Yo les voy a decir uno, señora, No, me repite la pregunta, por favor, qué pena con usted. dígame en una zona del mundo que tenga unas características especiales diferentes a otras partes del mundo. Venezuela, ¿Qué pasa con Venezuela? pues que el gobierno no es tan bueno, que la gente ha tenido que emigrar de allá, que tiene playas bonitas, que tiene un país para ser muy, muy rico por el petróleo, pero pues por el gobierno y la mala administración han dejado de deteriorar las empresas. Excelente, excelente, eh, Mariana, con el aporte que hiciste allí. Aparte de eso, si le sumamos el tema del coronavirus, el país más afectado de Latinoamérica frente a esto es ese país. Se dice que su PIB decreció en un 30% y eso ya sumado a una situación muy grave que traía. Claro que sí. Y cuando dices que es un país para tener todo y sus habitantes vivir en condiciones supremamente buenas, tienes toda la razón, porque es el país de Sudamérica con las mejores reservas de petróleo en el momento. Entonces, sí tiene cómo vivir, y no solamente el petróleo, la parte turística, las playas, la industria ya supremamente buena, sino que por el régimen de gobierno en este momento, las empresas y los empresarios prefirieron recoger lo que pudieron e irse para otro país. O sea que si se acaba una empresa, se acaban los puestos de empleo y eso acrecenta el problema económico mucho. Muy bien, muy bien. Gracias por el aporte allí, Mariana. Otra zona que les diría yo a nivel mundial es esa zona como de Asia. ¿Qué pasa ya con esa zona de Asia? Ayúdenme ustedes. Es una región muy pobre, son ricos. ¿Qué pasa allá con esa región? Son pobres, profe. En Asia.
Ah, no, mentira, mentira. Claro que sí, hay unas diferencias marcadas de pobres a ricos, pero resulta que es un sector geográfico que ha ido creciendo simplemente cuando ustedes se han especializado en la maquila, en la producción a otros países, simplemente cuando ustedes o nosotros los colombianos vamos y nos compramos un pantalón Levi's, digamos, un Levi's, digamos así más colombiano. Y cuando compramos ese pantalón, simplemente nos van a cobrar entre 200 y 300.000 pesos. Ese jeansito nos cuesta entre 200 y 300.000 pesos, porque es un jean americano y es una empresa americana y me voy a poner un jean importado y de Estados Unidos. Pero cuando vamos y miramos la etiqueta, y pues muy fácil vemos que la etiqueta dice Made in Taiwán, Made in Vietnam, Made in China. Hasta hace unos años atrás, hasta decían Made in México. Y un poquito de años más atrás, le estoy hablando por allá de unos 15 años atrás, alcanzábamos a comprarnos unos Levi's que decían Made in Colombia. Y una de las principales empresas que les maquilaba estaba en Dos Quebradas, aquí en Pereira. Entonces, supremamente llamativo ahí. Ya hay otros países que ofrecen esa mano de obra más barata, producen más cantidad y simplemente esos productos que nosotros creemos que son 100% americanos y por eso pagamos una cantidad de plata, no, a la final se elaboraron por allá en países asiáticos. Cuando me dices que hay mucha pobreza, es cierto, pero también son países que van creciendo, que son países que han ido teniendo un crecimiento exponencial. Y si hablamos de China, pues hay algunos que se atreven ya a hablar de China como la potencia mundial. Y China viene a ser, hablando de regiones geográficas, viene a ser como un socio comercial con nosotros, los de Latinoamérica. Ellos sacan muchos bienes y servicios y para ello necesitan materia prima y nosotros somos productores de materia prima y los proveemos de una cantidad de productos. Entonces, también se espera que ahorita, después de la pandemia, cuando ya esta expectativa de vacuna y que pase, pues la economía va a tender a recuperarse. El primero que va a salir al mercado a ofrecer, como siempre, sus bienes y servicios es China. Y cuando comience a vender China mucho, pues él va a recurrir a los países que le proveen las materias primas, y entre esos está los países latinoamericanos y estamos nosotros. Entonces allí cuando ya comenzamos a vender, también comenzamos a mejorar el sistema eh, del crecimiento del PIB en el país. Resulta, chicos, que esa zona asiática es de ponerle cuidado, se les llama los tigres asiáticos. Esa zona ya como de Oriente es supremamente llamativa. Otra parte por allá bien interesante es la de Japón. ¿Quién me dice unas dos o tres características de Japón? Que ya las hemos hablado entre otras cosas. Que son muy disciplinados. Ujú. Muy bien. Profe, Sí, Mariana, muy bien. que son súper disciplinados, que son súper cumplidos Excelente. y Chicos, en las organizaciones tienen muy buena organización en todo el sistema económico y a nivel de empresas también, profe. excelente, excelente. Hay unas características muy particulares de allí de los japoneses. Pues ya dije una que no me gustaba mucho de ahí, es que ellos casi que son los principales patrocinadores de la extinción de este animalito que hablábamos ahorita. Pero en la parte productiva, en la parte de negocios, en la parte de educación, en esa parte de solidaridad, de respeto ante los demás, es un país que marca mucho la diferencia. De allí es de donde se desprenden grandes empresas reconocidas a nivel mundial. Eh, Resulta que es muy cierto lo que dice Mariana. Ese Japón no es tan grande, no tiene muchas riquezas naturales, no tiene muy buenas condiciones geográficas, es más, es afectado diariamente por terremotos, huracanes, maremotos, ciclones, una cantidad de cosas, pero ellos han aprendido a sobrevivir allí. Lo llamativo es lo siguiente.
me contaba un compañero que estuvo allí en Japón y simplemente él decía algo como esto. Muchachos, allá es un país, Linda, ¿nos decías algo, Linda? Muy bien. Resulta profe. que, bueno, resulta que cuando, pues, Japón, ubiquemos lo que simplemente es como la zona sur del país de nosotros nomás, la zona sur, pero en ese pedacito de tierra viven 130 millones de habitantes, o sea, mucho más del doble de los habitantes que somos nosotros. Allí tienen que compartir el metro, el servicio público y una cantidad de cosas. Muchachos, allí no se atropella a la gente, no se empuja, no se agrede, es muy ordenado. Aparte de eso, si alguno de nosotros estuviéramos en el metro de Japón, si a mí se me quedó el computador, el celular, la sombrilla o la maleta, cualquier cosa, pues yo voy y me acuesto tranquilo esa noche, simplemente al otro día voy y reviso las dos estaciones siguientes. Y en cada estación, en cada parada del metro, la gente cuando ve que hay algo allí que alguien lo olvidó, va y lo deja en ese casillero. Entonces, muy fácilmente yo mañana voy, si dejé el celular ahí en el metro, lo encuentro una o dos estaciones siguientes, porque alguien lo vio, alguien lo cogió y alguien lo dejó allá en ese casillero. No sé si pasará por aquí en Bogotá. No, eso no pasa. Aquí es como diferente, pero resulta que también nos decía un ingeniero por allá en una charla que nos daba una vez en la Universidad EAFIT de Medellín, donde estudiando allá y haciendo un caso como investigación allá en Japón, le llamó mucho la atención algo. Resulta que se dañó eh, la máquina registradora para entrar como al metro. Hay como en un sistema del metro, para entrar allí, ahí está como la máquina registradora y no hay una persona que lo opere, simplemente la gente entra y echa la moneda o echa el billete y él ya le devuelve y cada quien va pagando su pasaje. Pues resulta que esa máquina se dañó, entonces lo que tenían que hacer, pues el sistema no puede parar porque una máquina de esa se dañó, la bajaron, le quitaron los tornillos y se la llevaron. Y simplemente pensaron, pues en este periodo, mientras que la arreglamos, pues que la gente entre gratis al metro, en esta estación. Pues sencillamente la gente comenzó a llegar a la estación donde estaba la máquina registradora y no había máquina registradora. La gente lo que hacía es, pues no había como un recipiente ahí para dejar el dinero ni nada. En el suelo comenzó a dejar el pasaje ahí. Y el que no tenía las monedas, pues dejaba el billete, el mismo que el pasaje todo el mundo había girado, que el pasaje pasará por aquí en Bogotá, chicos. ¿Ustedes qué creen? Aquí, No, profe, Profe, no sé si soy solo yo, para pero nada. lo escucho como entrecortado. Se escucha entrecortado, profe. ya, lo que pasa es que como que estoy en otra ciudad y está lloviendo como malo el internet. Pero voy a terminar rápidamente para dejarles una tareita y recordarles que vamos a evaluar la próxima tutoría. Resulta, chicos, que aquí, por ejemplo, en público, la gente tiene la cultura es de no pagar y hace una cantidad de piruetas y arriesga hasta su vida por no pagar un pasaje de 2.000 pesos o de 2.000 y algo de pesos. Entonces es algo que no sucede por allá en otros países. Es como el respeto, es como el orden, es como lo que llevamos en nuestras creencias, en nuestra educación. Entonces, chicos, yo sé que se está escuchando como mal ahorita. Voy a mirar por aquí. Bueno, quería mostrarles algo de Sudamérica. Simplemente este es el comportamiento del PIB del 2020 y simplemente está en el orden Brasil, México, Argentina y Colombia.
pues Brasil es un país supremamente grande con una producción también muy alta, muy superior a la de los otros países de Sudamérica. Y México también es un país en una ubicación geográfica privilegiada también y que tiene mucha interacción económica con Estados Unidos, también tiene un PIB supremamente interesante. Luego sigue Argentina, que tiene unos problemas y que está tendiendo a la baja. Y luego sigue Colombia, pues que nos ubica en el cuarto país. Como lo decía Fran ahorita, eh, el salario mínimo de nosotros puede que no sea muy alto, pero resulta que cuando lo van a comparar con otros países, tenemos uno de los mejores salarios mínimos de Latinoamérica. Entonces, hay algo bien interesante para que lo discutamos aquí en la tutoría próximamente. Entonces, de ahí en adelante ya sigue lo que es, perdón, en adelante sigue lo que es eh, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Venezuela por aquí casi en los últimos puestos, siendo que es un país grande, tiene apenas una producción apenas por encima de países muy pequeños y que ni siquiera tienen salida al mar, como es Bolivia. Miren a Paraguay, El Salvador, Honduras y Haití, que sabemos que Haití es el país más pobre de Latinoamérica y también creo que catalogado uno de los países más pobres del mundo también. Entonces, algo llamativo allí para que lo analicemos en la próxima tutoría. Entonces, quería decirles que preparados para la próxima tutoría hacemos una evaluación. No es una evaluación para que se memoricen todo, no, es una evaluación simplemente para que me den su interpretación, qué es lo que sucede allí. Entonces, con lo que hemos visto, con lo que hemos hablado aquí, simplemente es suficiente para que resolvamos la próxima evaluación. ¿Cómo la hago? Pues dos opciones. Una es enviarles el examen, unas 5 o 10 preguntas en un Word para que me lo devuelvan al correo o simplemente les abro un parcial en plataforma para que me lo resuelvan allí. Pues allí miro cuál se ajusta como mejor al parcial que vamos a hacer. Mientras tanto, ustedes me dicen, chicos, ¿dónde está Jessica Arias? Presente, profe. Muy bien. Angie Lorena. Hola, profe. Hola. ¿Dónde está Fran? Fran sí está por ahí. Profe, presente. Muy bien. Mariana. Presente, profe. Muy bien. Geraldine. Yo, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Jessica Alejandra? Presente, profe. Muy bien. Marjorie. Presente, profe. Muy bien. Linda Janine. Presente, profe. Muy bien. ¿Y dónde está Valentina Ramírez? Presente, profe. Muy bien. Pues esa era la asistencia. Muchas gracias, todos asistieron muy juiciosos. Resulta de que pues, en el grupo apenas somos 9 estudiantes, entonces supremamente fácil. La próxima tutoría, pues ojalá puntuales para que resolvamos la evaluación. Entonces, allí tienen temas para analizar, analizamos cosas como lo de geoeconomía, geopolítica, hablamos de regiones del país en Colombia, cuáles son las ventajas que tienen uno frente a otro, cuáles son las condiciones políticas, todo lo que hemos hablado en clase, allí salen preguntas y simplemente pues voy a buscar que sean como tipo ECAES, donde les doy el enunciado y ustedes simplemente me dicen si la respuesta correcta es la A, B, C o D. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe. Buen Chicos, año. como tenemos como una recepción de sonido allí como deficiente, entonces dejemos aquí por hoy y nos encontramos la próxima semana, ¿de acuerdo? Listo, profe. Sí, Chicos, Bueno, profe.
Muchas gracias por la atención y por la participación. Un abrazo. Feliz noche. Chao, feliz noche, hasta luego. Gracias. Igualmente, feliz noche para todos. Profe, Señora. tengo una pregunta. Usted dejó tarea, ¿no? Yo dejo una lectura ahí en la semana 2. Dejo una lectura. Ok, listo. ¿Del Banco Mundial? Sí, creo que sí. Dejo una lectura. Ok. Y ahí hago preguntitas también, pero las preguntas que haga, pues ustedes tienen el material ahí a la mano también. Bueno, señor, listo. Bueno, Gracias, feliz noche. chao, un abrazo.